Bueno, eh, a partir de este día vamos a estar desarrollando la temática para esta unidad que corresponde al habeas corpus. Ya habíamos estado hablando de forma general de todos los procesos constitucionales al inicio de la primera unidad, pero no los habíamos abordado en detalle. Creo que en caso del habeas corpus, lo que sí creería y esperaría que todos tuviesen claro es en qué momento es que vamos a utilizar un habeas corpus. Eso creo que realmente, bueno, y realmente espero, vea, que por el diferente material que hemos estado viendo, creería que todos tenemos claro eso, de que cuando se trata, cuando la violación del derecho consiste en una restricción ilegal de la libertad individual, el proceso constitucional a seguir va a ser justamente el de habeas corpus o de exhibición personal. Eh, Podemos decir que, bueno, el habeas corpus puede ser solicitado por cualquier persona, tiene la particularidad de que puede ser, permítanme, permítanme, perdón. Va- Perdón, la disculpa del caso. Les decía de que en el caso del habeas corpus puede ser solicitado por cualquier persona a su favor o incluso a favor de otro, sin necesidad de la asistencia y representación de un procurador. Si ustedes observan, justamente esa particularidad tiene que puede darse a favor puede solicitarse a favor de otro. De hecho, un ejemplo pudiese ser un hijo solicitando un habeas a favor de su padre, o no necesariamente existir un nexo tan cercano, un sobrino. No es necesario que exista un nexo eh, cercano con la persona para poder solicitar un habeas corpus. En su momento les dije de que de hecho, o sea, hay una serie principalmente el derecho que se tutela por medio del habeas corpus es la libertad personal o libertad física, pero a su vez no es el único. ¿Por qué? Bueno, primero, si vemos el artículo 2 inciso primero de la Constitución, eh, que de hecho, permítanme. Les decía de que no solo va a ser única y exclusivamente única y exclusivamente este derecho a la libertad personal o libertad física, sino también la dignidad o integridad personal, ya que de hecho la dignidad o integridad personal la tenemos que ver
en una llamada triple dimensión, es decir, física, psíquica y moral. Es decir, no va a recaer esta figura del habeas corpus única y exclusivamente sobre la libertad personal o física, sino que también se va a extender su ámbito de protección hacia esta triple dimensión que les menciono, en torno a la dignidad personal, que es el aspecto físico, psíquico o moral. Ya que, de hecho, esta triple dimensión está pensado justamente como un mecanismo para tutelar otra serie de derechos en las personas privadas de libertad. Es decir, busca evitar condiciones ilegítimas en la ejecución en este momento, en la ejecución de la pena. ¿Verdad? Está directamente relacionado con aspectos de ejecución de la pena. Y por eso en su momento estuvimos hablando de varios, yo creo que no se los mencioné siquiera, solo les dije de que habían varias formas de diferentes tipos de habeas corpus, y lo vamos a ir mencionando, aunque posteriormente lo vamos a ir viendo a partir probablemente de diferentes sentencias. Bueno, tenemos el primero que se conoce como el habeas corpus clásico, o también conocido como habeas corpus reparador. Este va a operar cuando existe una violación o una restricción directa a la libertad ambulatoria ejecutada por una autoridad. Y lo que va a buscar, ¿qué es? Bueno, restituir la libertad de la persona que se encuentra privada de libertad. La figura más fácil y la figura clásica en torno al habeas corpus. También tenemos el habeas corpus preventivo, que lo que busca es que ante una amenaza inminente e ilegítima contra justamente la libertad física, se busca proteger de manera integral y efectiva ese derecho. Después también tenemos el habeas corpus contra ley, que este va a proceder cuando aquellas vulneraciones o afectaciones a la libertad física del individuo proviene ya sea de una ley o de su aplicación. Es decir, el contenido de esta ley va a ser incluso contrario a la Constitución. Y lo que se va a buscar, si lo que pretendemos atacar es la aplicación de dicha ley, va a ser buscar la invalidación del acto que se está pretendiendo, que la invalidación del acto que ordena o vulnera la afectación de la libertad del individuo. ¿Verdad? Tenemos también el habeas corpus contra particulares, que ese sí creo que fue el único que un poquito desarrollamos un poco más, que pretende proteger el derecho a la libertad personal por actuaciones de particulares que constituyen una vulneración constitucional. Igual, aprovechando de mencionar de que una de las que en su momento se lo dije, que igual con el habeas corpus, perdón, que igual que con el amparo frente a particulares, para que esta figura que está pensada para una autoridad pública, pues, dicha vulneración pueda darse por parte de un particular, es necesario que exista un tipo de relación de supraordinación, es decir, que existe una marcada diferencia dentro de la relación de ambos particulares, para que realmente la esfera de protección del derecho pueda ser vulnerada, no de igual manera, pero de una manera análoga a una vulneración realizada por parte de una autoridad. O sea, partamos de eso.
Eh, Ejemplo de esto en la jurisprudencia nos habla sobre un habeas corpus que fue realizado de un particular contra una clínica, contra la clínica Meyer, que era una clínica privada de salud mental. También tenemos el habeas corpus de pronto despacho, el cual consiste en el que los interesados buscan obtener ya sea una resolución o lograr que el efecto de una resolución se produzca, ya que probablemente el efecto de dicha resolución le va a su vez conseguir la libertad, ¿verdad? Eh, el siguiente sería también el habeas corpus contra desapariciones forzadas. Y hago un breve paréntesis. Toda esta clasificación y todos estos diferentes tipos de habeas corpus no los vamos a encontrar expresamente en la ley, sino que de hecho es a partir de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que la amplitud, y a partir de la doctrina, que la amplitud de la esfera de protección del habeas corpus se ha vuelto cada vez más amplia. Les decía, bueno, está esta figura del habeas corpus contra desapariciones forzadas, el cual hay que tener claro lo siguiente, que se parte del supuesto de que una persona que estuvo o fue detenida ante una autoridad concreta, se desconoce justamente cuál es su paradero actual o incluso si siguiera con vida. O sea, lo que se busca es justamente eso, ver como recordamos, le mencioné que parte de, bueno, el otro nombre del habeas corpus es la exhibición personal, ¿verdad? Es decir, traer el cuerpo, ver el cuerpo, es justamente lo que se espera con este tipo de figuras cuando está enfocada en las desapariciones forzadas. Ejemplo de eso, hay un habeas corpus, hay una sentencia en contra del, bueno, el Batallón Belloso y Atlacat, justamente como bajo la figura de habeas corpus contra desaparición forzada. También tenemos el habeas corpus correctivo, el cual va a proceder contra aquellas actuaciones que lesionen la dignidad o el derecho a la integridad física o moral de las personas privadas de libertad en relación con las condiciones de cumplimiento de la pena. Esto es justamente íntimamente relacionado con lo que les estaba comentando en un principio en torno a justamente estos derechos que entran bajo la tutela del habeas corpus, que les decía que va a entrar la libertad personal o libertad física y adicionalmente la dignidad o integridad personal en sus diferentes variantes que son la física, psíquica o moral, que lo vemos plasmado justamente esta siguiente variante en este tipo de habeas corpus, en el habeas corpus correctivo, que justamente cuando la forma en la que se está ejecutando la pena lesiona la dignidad, el derecho a la integridad física o moral de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad. De hecho, particularmente esta forma del habeas corpus, el habeas corpus correctivo, por la misma, quiero ver cuál es la palabra, por la misma naturaleza de nuestro sistema penitenciario, es bastante común que se den una serie de situaciones que puedan poner en detrimento, ya sea
aspectos relacionados a la integridad física o moral o psíquica de aquellas personas privadas de libertad. Partamos que en su gran mayoría los privados de libertad están en condiciones de hacinamiento, incluso a llegar al punto que la comisión relatora de los privados de libertad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una serie de observaciones justamente en ese sentido, al considerar las condiciones de hacinamiento de los privados de libertad en el sistema penitenciario salvadoreño y incluso condiciones que son consideradas infrahumanas. Y aquí entramos a una serie de discusiones de hecho, si esta temática se aborda dentro de personas que no son conocedores del derecho, pueden decir, bueno, pero es que realmente un privado de libertad no está, partamos que un privado de libertad no está privado de libertad, valga la redundancia, por una condición de un premio, pues, o sea, sino que está por la consecuencia, como una consecuencia por haber sido, no necesariamente condenado, pero por haber sido o sea, por haber cometido un hecho delictivo. Eh, Realmente, sí, si bien es cierto, existe como esa idea popularizada en torno a que no es un hotel, que no deberían ni son hoteles de 5 estrellas los centros penitenciarios. Los mismos sí tienen que cumplir con una serie de requisitos para no vulnerar derechos humanos. Partamos de lo siguiente, y que y partamos también de que una persona se encuentre privado de libertad no significa de que ha sido privado de sus derechos humanos. Sí, efectivamente se les suspenden sus derechos civiles y políticos, pero los derechos humanos no se suspenden bajo ningún motivo. De hecho, es la situación, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el sistema penitenciario nuestro, pero realmente es una situación bastante, bueno, realmente preocupante. Dígame, Bertilio. Buenos días, licenciado y compañeros. Sí, efectivamente, licenciado, es bien lamentable la situación, ¿verdad? Del trato que se les da a los reclusos. Y primero, pues porque los agentes o los que están en vigilancia penitenciaria, ¿verdad? Ellos son conocedores de la ley, de los protocolos, procesos y procedimientos. Pero yo considero de que se les escapa a ellos de que en algún determinado momento, pues también ellos pueden ser procesados y recibir un trato parecido al que ellos le dan a los que hoy por hoy son reclusos, ¿verdad? Porque les dan un trato, o sea, deshumano, pues, o sea, prácticamente como que volviéramos a la esclavitud directamente, ¿verdad? Y ellos, a pesar de que son los conocedores de la ley, ¿verdad? Sí, ellos casi conocen la ley como un abogado, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues, no la saben aplicar y quizás ellos, pues, no tienen al alcance de que un día pueden estar ahí en ese lugar y ahí van a vivir lo que ellos hacen vivir a las pobres personas. Yo en eso pues no estoy de acuerdo porque no son ni los principios que enseña el Código Penal, ¿verdad? Por lo menos de la mínima garantía. Y lo otro es pues verdad de que no se le respeta, pero ni tan siquiera ni lo mínimo, ni en teoría, ni en la práctica. Y pues la ley manda a que se les debe de tratar siempre como personas y con dignidad, pero prácticamente a ellos se les olvida, pues, y a lo que vamos es que ellos son conocedores, pues siquiera que no fueran conocedores, pues algo se les valdría, ¿verdad? Pero por lo demás, pues, o sea, no sé por qué obviarían eso las autoridades
Y recordemos, licenciado, de que nuestro sistema pues es bien bonito como está figurado dentro de la enseñanza, pero que en la práctica no se cumple ni en un 20%, quizás diría yo. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias, Bertilio. De hecho, le tomo la palabra puntualmente lo último que mencionó. De hecho, a veces mucha gente con desconocimiento de nuestras normativas tiende a criticar las normativas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pero realmente las normativas que tenemos en el ordenamiento jurídico salvadoreño no son malas. O sea, y de hecho, lo que mencionaba Bertilio, en sí, partamos de dos realidades diferentes. En sí, lo que se encuentra plasmado en la normativa, lo que se encuentra plasmado dentro de la jurisprudencia, de hecho, estas figuras que les estoy mencionando en torno a las diferentes formas de poder tutelar esta serie de derechos por medio del habeas corpus que ha ido desarrollando la jurisprudencia son bastante innovadoras y técnicamente muy bien realizadas. Okay. De eso a justamente lo que plantea Bertilio, a justamente lo que podemos vislumbrar en la realidad, lo que podemos vislumbrar, por decir, en los privados de libertad, eh, pues, o sea, si bien es cierto, el Estado debería de ser el garante de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, no lo son, realmente no lo es y no lo es de una forma efectiva. Y si hacemos un pequeño ejercicio, realmente, pues todos los que estamos aquí en esta clase, ninguno está exento de en algún momento de su vida encontrarse privado de libertad. Vea, apartamos de eso, porque hay tres bueno, hay tres lugares de los que uno nunca puede estar, nunca puede decir que va a estar exento en algún momento de su vida de estar, ¿vea? Uno en la cárcel, uno en un hospital psiquiátrico y otro en la muerte, ¿vea? O sea, eventualmente no se sabe si en algún momento, vea, uno va a estar en cualquiera de las tres situaciones. Bueno, la muerte es la única segura, pero las otras dos que les menciono, o sea, realmente nadie puede asegurar a ciencia cierta y decir, no, yo jamás en mi vida voy a estar bueno, jamás me voy a encontrar privado de libertad porque soy una persona que cumple la ley, soy respetuoso de la ley y realmente no podría darse una situación de ese tipo en mi caso personal. O sea, realmente hay una esfera de situaciones alrededor que no pueden ser controladas, lo que vuelve prácticamente imposible el decir que uno está exento de algún tipo de problemática que pudiese llevarlo a algún tipo de participación de un hecho punible que a su vez lo llevase, o incluso no necesariamente a aspectos relativos a la participación de un hecho punible, sino pues encontrarse incluso, pues, pero por encontrarse como sospechoso de un posible hecho punible, pues, o sea, se puede significar pasar, si se lo podemos hacer un ejemplo, pasa la etapa de instrucción y la fiscalía no pide medida y se da instrucción con detención, estamos hablando de que por lo menos puede pasar meses o un año, incluso en vía de investigación, pues, o sea, situación en la que nadie está realmente al 100% exento, ¿verdad? Sí, no podemos negar que dentro de todo hay ciertas circunstancias relativas a estas condiciones carcelarias que si se ven en retrospectiva, hace que 30, 50 años, pudiese ser que
podamos haber visto algún tipo de mejoría. Eso sí, creería que sí, por poco que fuera, sí ha habido algún tipo de mejoría. Sí, efectivamente, no lo suficiente como para hablar de realmente ser un sistema garantista y protector de los derechos humanos de todos y todas, independientemente de la situación en la que se encuentren. ¿Verdad? Realmente estamos bastante lejos de poder llegar a justamente ese tipo de ámbito. Pero retomando, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Licenciado, buenos días. Yo sí tengo una pregunta. Y en caso de que una persona sea condenada, pero a esa persona no se le siguió el debido proceso y tenga que pagar, digamos, 30 años de prisión, y no se le dio derecho a abogado ni se le siguió el debido proceso y solo fue condenado, en ese caso sí puede ponerse el habeas corpus. Sabe que usted acaba de dar la misma respuesta dentro de lo que me acaba de mencionar. Mencionó particularmente una vulneración a algo bien específico. ¿Qué fue lo que acaba de mencionar que se le vulneró a una persona que ha sido condenada a X cantidad de años? Trate de recordar lo que mencionó usted mismo. El debido proceso. Si estamos ante una vulneración del debido proceso, ¿cuál sería el proceso constitucional que deberíamos de seguir? El amparo, licenciado. Sí, justamente. Ante una situación como la que me plantea, realmente sería improcedente un habeas corpus y el proceso que se debería de seguir sería justamente un amparo. Porque lo que está él, porque en sí la vulneración de la esfera jurídica protegida constitucionalmente que ha sido vulnerada ha sido, bueno, en este caso, el derecho al debido proceso, la garantía a la tutela judicial efectiva y toda esa serie de, 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 de derechos y garantías que se desprenden a partir del debido proceso. Un ejemplo, usted también mencionó aspectos como el derecho de defensa, todo eso sería procedente realizarlo, pero por medio de un amparo y no por medio de un habeas corpus. Y de hecho, podría, dentro de las medidas cautelares que se están solicitando por medio del amparo, pedir que se ponga en inmediata libertad a la persona, tomando en cuenta de que pues no fue seguido el debido proceso para su condena. Aunque pasa otra cosa. También pudiese ser que si la forma en la que lo planteamos pudiese ser procedente el habeas corpus, siempre y cuando mencionemos que la persona está sujeta ha sido sujeta a una privación arbitraria de la libertad. O sea, realmente va a depender bastante de la forma en la Licenciado, que una preguntita. aleguemos la vulneración. Dígame. Como sabemos, a todos los presos de las diferentes pandillas se les hizo una sola, ¿verdad? Los unieron a todos. Y ellos pudieron haber tomado algún tipo de habeas corpus para que pues no los tuvieran así como digamos muy amontonados o ampararse de algo para, o sea, siempre estar separados pues y no estar todos juntos, muy amontonados. No sé si me entiende. Sí, lo que pasa es que, vaya, partamos de lo siguiente, si lo que todo tiene como que ver mucho en la forma en la cual aleguemos la vulneración de X o Y derecho. Justamente,
Si hablamos de algún tipo de situación que pueda lesionar la integridad física, psíquica de aquellas personas privadas de libertad, en relación a las condiciones del cumplimiento de la ejecución de la pena, pudiéramos estar hablando de un habeas corpus correctivo. Partamos de lo siguiente: las condiciones de hacinamiento de por sí efectivamente son condiciones que lesionan la dignidad humana, ¿verdad? Partamos de eso, ¿verdad? Si pudieran en su momento haber o pudieran solicitar justamente este tipo de figura en torno a buscar eh, en torno a evitar que le sigan lesionando algún tipo de, bueno, en este caso su integridad física o incluso aspectos meramente morales en torno al hacinamiento. Sí sería, realmente sí sería posible. Lo que pasa es que el procesal constitucional tiene la particularidad de que hay cosas que en teoría y doctrinariamente se ven más fáciles de lo que en realidad son, porque de repente puede ser como ir a chocar con una pared por el hecho de que pueden haber algún tipo de políticas públicas que vayan en contra de justamente este tipo de actuaciones que se pretendan tutelar por medio de este tipo de procesos constitucionales, que ahí sí se vuelve un problema, porque si se vulnera el acceso, no hay verdaderamente una garantía a la protección de los procesos constitucionales, sí se vuelve sumamente preocupante. De ahí, a partir de ese momento, única y exclusivamente ya estuviéramos ya abriendo las puertas para ya no dentro de nuestra esfera interna, ¿verdad? Sino que ya estaríamos hablando de poder entrar a la esfera de conocimiento de la Comisión Interamericana. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ever. Una consulta. Me surgió el ejemplo que colocó una compañera anteriormente, que se vulneró el debido proceso. Mi pregunta es la siguiente: si en ese ejemplo se le vulnera el derecho a la privación de libertad, hay una restricción de libertad a la persona que es tutelada por el habeas corpus, y a la misma vez se le vulnera el debido proceso que se tutela por el amparo, se pueden llevar los dos procesos por igual, licenciado, o hay que resolver uno primero y después llevar otro. Mire, realmente prohibición para llevar a los dos procesos por igual no hay. Lo que pasa es que al tratarse de justamente de una privación arbitraria de la libertad, realmente el procedente sería justamente el habeas corpus, por la misma naturaleza del mismo. Si hacemos una comparativa entre ambos, y si bien es cierto, partamos de lo siguiente: una vulneración en el debido proceso o una vulneración al derecho de defensa puede en consecuencia, devenir en una limitación arbitraria a la libertad. Eso es como una consecuencia bastante lógica, ¿verdad? Realmente, si partimos en la posibilidad de que, bueno, si nos vamos a atacar directamente la vulneración al debido proceso, si hablamos de la vulneración al debido proceso, justamente sería como por medio del amparo. Si hablamos de la detención arbitraria, justamente sería por medio del proceso constitucional de habeas corpus. Por razones de practicidad, pudiera ser
y de hecho me atrevería a decir que sería más expedito, o sea, el deber ser, tramitarlo por medio de un habeas corpus que tramitarlo por medio de un amparo. Partamos de eso, que de hecho, o sea, la naturaleza del habeas corpus se busca que sean procesos muchísimo más expeditos. A diferencia del amparo, que si bien es cierto, también debería de ser expedito y si existe la posibilidad de pedir medidas cautelares, y en las medidas cautelares pedir que se ponga en libertad a la persona, realmente lo estamos desnaturalizando un poco y por la forma pudiera ser más conveniente tramitarlo por medio del habeas corpus para que fuera más expedito, ya que de hecho el riesgo que correríamos de tramitar ambos al mismo tiempo sería lo siguiente, de que vaya, independientemente yo tramite los dos procesos constitucionales y que si bien es cierto, la naturaleza de la vulneración de ambos son diferentes, en uno es la libertad y en otro son otros derechos y garantías constitucionales, el fondo del pronunciamiento sería el mismo. Es decir, que ante la admisión de uno pudiéramos que en la tramitación de ambos ya pudiese darse en algún momento incluso la figura esta de la litispendencia por parte de la Sala de lo Constitucional. Y en algún momento realmente generar incluso más, en vez de realizarlo de forma expedita, volverlo un poco más engorroso. O sea, sí se podría hacer, pero a su vez podría generar ese inconveniente. Y partamos de lo siguiente, que si hay uno admitido y se podría justamente incluso, como les decía, procesalmente ver como una posible litispendencia por parte perdón, esta figura de la litispendencia es cuando existe ya un conflicto jurídico que ha sido planteado y debe ser, y nosotros presentamos una nueva petición en la cual puede recaer en aspectos de fondo del conflicto jurídico que está justamente en esa resolución en ese momento. Es decir, que al haber, pues, lo que se busque seguridad jurídica y ver que todas las resoluciones vayan en una misma línea, y bajo ese sentido, al realizar algún tipo de actuaciones, pudieran decir que para poder resolver el segundo es necesario, para resolver este último, es necesario de que lo otro se resuelva, es decir, para tener respuesta de ambos, si se generase una litispendencia, se van a tener que llegar a resolver ambos para llegar a tener la respuesta del primero y del segundo. O sea, van a quedar como amarrados por el hecho de la misma naturaleza que pudiesen tener. Y de hecho también puede servir para concluir un segundo procedimiento cuando el primero y el segundo tienen aspectos de fondos que son exactamente iguales, pero ahí estamos hablando de igualdad de partes, acción y cosa reclamada, que pudiese ser prácticamente lo que les estoy mencionando, ¿verdad? De que o lo retrasa o el segundo que presente me van a decir de que hay justamente litispendencia, pues, o sea, y puede volverlo un poco más complicado. Realmente me parece una pregunta interesante, el hecho de justamente la posibilidad de dos procesos constitucionales diferentes. Y es más, planteemos lo siguiente, ¿y qué pasaría si
si la vulneración o esta limitación que ha generado todo ha sido a partir de una ley manifiestamente inconstitucional. O sea, recordamos de que ahí entraría todavía una tercera figura, por el hecho de que justamente, o sea, de hecho cuando les estaba planteando en este momento y les empecé a decir las diferentes formas en las que se pudiera dar el habeas corpus, así como existe un amparo contra ley, existe un habeas corpus contra ley. Y imagínense que se realizase algún tipo de ley que fuera, que efectivamente va a ser manifiestamente inconstitucional, pero que hable de que de, de una especie de, pongamos, fantaseamos un poco, ¿verdad?, de la posibilidad, ¿verdad?, para poder que tenga un poco de sentido el ejemplo. Vaya, si hablemos de una ley que permita una especie de proceso sumarísimo que no garantice el derecho de defensa, eh, alegando situaciones de seguridad nacional, por así decirlo. Si bien es cierto, la misma pudiese ser manifiestamente inconstitucional, la inconstitucionalidad tiene que ser declarada, apartamos de eso, mientras no haya sido declarada inconstitucional, por viciada que esté, sigue estando dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, que partamos de eso, ahí sería en su momento, tendríamos justamente podríamos tramitar un habeas corpus contra ley y también estaría la posibilidad de amparo contra ley, aunque en estas dos sí realmente lo que sería procedente sería el habeas corpus contra ley, porque sería la afectación a la libertad, y también tendríamos un tercero, que sería la posibilidad de un proceso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es donde les digo, o sea, es como que, ¿cuánto tiempo me puedo tardar en un proceso de inconstitucionalidad? Bueno, tenemos inconstitucionalidades que han pasado 10 años, ¿verdad?, en, en resolverse, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto tiempo me puedo tardar en un amparo? ¿Y cuánto tiempo me puedo tardar en un habeas corpus? Y entre un amparo y un habeas corpus, ¿qué es más expedito? Bueno, el deber ser debería de ser que ambos, pero en la práctica yo me atrevería a decir que justamente que el habeas corpus es un poco más expedito que el amparo. El desarrollo del habeas corpus lo empezamos a tener a partir ya a nivel procesal, a partir del artículo 38, que nos empieza a decir que siempre que la ley no provea especialmente lo contrario, todos tienen derecho a disponer de su persona sin sujeción a otro. Cuando este derecho ha sido lesionado, deteniéndose la persona contra su voluntad dentro de ciertos límites, ya sea por amenazas, por temor de daño, apremio u otros obstáculos materiales, debe entenderse que la persona está reducida a prisión y en custodia de la autoridad o del particular que ejerce tal detención. Una persona tiene bajo su custodia a otra cuando, aunque no la confine dentro de ciertos límites territoriales por fuerza o amenaza, dirige sus movimientos y lo obliga contra su voluntad a ir o permanecer donde aquella dispone. Esto nos da ya una serie de definiciones que son bastante relevantes, que eso lo vamos a ir complementando con doctrina y jurisprudencia que vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando toda la temática. Después continúa nuestra ley diciéndonos: cuando no existe tal detención dentro de ciertos límites, pero se pretende y se ejerce autoridad con un dominio general sobre las acciones de la persona contra su consentimiento, entonces se dice que ésta se halla bajo la restricción del sujeto que ejerce tal poder. Y es como justamente donde tenemos que ver esta serie de aspectos. Primero,
Ejercicio de autoridad con un dominio general sobre las acciones de una tercera persona en contra de su consentimiento. Es como bien clave esa serie de aspectos. Y continúa nuestra ley desarrollando lo siguiente: en todos los casos, sea cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizado por la ley o que sea ejercido de un modo en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona, que el auto de exhibición de la persona puede pedirse por escrito presentado directamente a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la Secretaría de cualquiera de las cámaras de segunda instancia que no residan en la capital, o por carta o telegrama por aquel cuya libertad esté indebidamente restringida, o por cualquier otra persona. ¿Se acuerda que les decía en su momento que el mismo puede ser solicitado no solo por la persona que estuviese siendo vulnerada en su derecho a la libertad o a la dignidad, sino que por cualquier otra persona? Y la petición debe de expresar, si fuera posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre el agraviado. Aquí les quiero hacer una... permítanme. Quiero ver si les puedo proyectar esto. Permítanme, quiero proyectar esto, pero no lo encuentro. Peters. Les quiero... aquí está. Parte de la naturaleza, yo les mencioné esto, veamos si se los comparto. Quería encontrar tal cual permítanme. Yo les he dicho de que parte de la naturaleza de los procesos constitucionales y de forma general es justamente estos aspectos antiformalistas por la misma naturaleza de los derechos que se tutelan. De hecho, creo que el mejor ejemplo del antiformalismo de los procesos constitucionales es este que les quiero proyectar, permítanme. Vaya. Habeas corpus escrito en papel higiénico durante la dictadura cumple 47 años. Este abogado, Reinaldo Peters, presentó un habeas corpus de hecho en papel higiénico. De hecho, ahí lo tiene. Ve, es un desarrollo de cómo fue realizada dicha situación. Dice: el histórico pedido de libertad escrito en 80 centímetros de papel higiénico por el abogado Reinaldo Peters Arzabe cuando estaba recluido en una celda policial en el 72 y presentado ante la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Departamento de La Paz, cumple hoy 47 años. Era un papel higiénico que se enfrentaba a la metralla asesina de la dictadura que oprimía al pueblo de Bolivia, relata Peters, que en ese entonces era un joven abogado y jefe de la juventud del movimiento nacionalista.
revolucionario. El 18 de mayo del 72, Reinaldo Peters sentó jurisprudencia mundial al presentar una demanda de habeas corpus escrita en papel higiénico y la Corte Superior de la Paz no tuvo que admitir la demanda interpuesta. Peters había sido detenido como muchos abogados que perseguía la dictadura de Banzer. El papel higiénico es motivo de estudio en todas las universidades del mundo y no solamente en la disciplina de Derecho Constitucional, ya que esos 80 centímetros hoy tienen una dimensión que abarca las disciplinas de la historia, política, sociología y comunicación social. El documento y el autor de habeas corpus continúan recibiendo honores y distinciones en universidades, en foros académicos y premios para la defensa de los derechos humanos. La UNESCO incluyó el recurso impreso en papel higiénico en la memoria del mundo. Hoy está considerando un emblema de la lucha por la libertad y defensa de los derechos humanos. Organizaciones internacionales como la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados de Madrid, la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington y la Federación Internacional de Defensorías Sociales de México rendirán homenaje al papel higiénico y al habeas corpus en sus congresos que realizarán el 26 de junio. Eso ya es un poco irrelevante. Pero parte de lo que les mostraba esta noticia y parte de lo que hacía mención es que justamente es parte de esta naturaleza antiformalista de la justicia constitucional y de la esfera de protección de los derechos humanos que se busca este antiformalismo, es decir, la posibilidad de no solo realizar justamente justamente que pudiese ser presentado no solo por la persona a quien le está siendo vulnerado un derecho, sino que por cualquier otra persona. A ver, aparte de eso, siempre dentro de este mismo antiformalismo que se busca y que se espera perdón, a estos aspectos, es que cobra especial relevancia y tiene especial sentido el hecho de este tipo de situaciones. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar y hacemos un pequeño ejercicio, realmente si uno se encuentra privado de libertad, difícilmente va a decir que va a tener acceso a una computadora y a una impresora para poder redactar de la mejor manera posible un habeas corpus, pues, o sea, y de hecho, incluso la obtención de un lapicero se puede volver bastante complicado, ¿verdad? Pero existe esa posibilidad de que sea plasmado de esa forma. De hecho, hay otro ejemplo también que me parece bastante interesante, permítanme. Permítanme. Quiero ver si es esto lo que le... Este es. Okay. Este es un ejemplo de habeas corpus, pero lo que se lo vuelve especialmente interesante es lo siguiente.
Veamos lo siguiente. El proceso constitucional de habeas corpus ha sido promovido por la niña a favor de la señora A.B. procesada por los delitos de daños y lesiones graves en contra del juez de primera instancia de San Sebastián. Veamos la siguiente petición. Está siendo realizada justamente por la hija de una señora que se encuentra privada de libertad. La solicitante refiere que el juez de primera instancia, San Sebastián, no ha celebrado una audiencia especial para conciliar en el proceso de la señora A.B. debido a que dicha sede judicial se encuentra cerrada. Expone la peticionaria que los delitos que se le atribuyen a la imputada no son graves, que se presentaron arraigos y se encuentran mal de salud. También manifiesta que además de ella, la procesada tiene 2 hijos de 8 y 2 años de edad y no obstante la señora se encuentra privada de libertad en las Bartolinas Policiales de San Vicente. La presente solicitud de habeas corpus fue enviada a través de correo electrónico dirigida a esta sala. Esta sede ha sostenido ampliamente, por ejemplo, en resoluciones de fecha 26 de marzo de 2020, habeas corpus 148-2020 y 150-2020 y de fecha 27 de marzo de 2020. Se fijan la particularidad de la fecha, ¿verdad? Que en razón de haberse emitido una serie de decretos ejecutivos y legislativos que contienen limitaciones a la libertad de circulación, se ha regulado que todos los habitantes del territorio de la República deben guardar cuarentena obligatoria, salvo excepciones. A consecuencia de las medidas decretadas, existe una probabilidad real de que las personas no puedan presentar peticiones de habeas corpus materialmente en la Secretaría de este tribunal o en un juzgado de primera instancia. En una cámara de segunda instancia, si fuera de la capital o a través de carta o telegrama. La restricción para el libre tránsito no debe representar un obstáculo para no tutelar de forma efectiva sus derechos fundamentales, pues ello es exigencia del derecho a la protección jurisdiccional del artículo 2 de la Constitución. Por tanto, mientras se mantengan las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia, serán analizadas las solicitudes remitidas por los ciudadanos al correo electrónico institucional de esta sala. En todo caso, los peticionarios deberán asegurar el correcto envío de sus solicitudes conforme a las demás exigencias formales que establece la Ley Procesal Constitucional y en observancia de los plazos establecidos en esta. Pero partamos de los aspectos bastante relevantes de esta petición. Veamos como toda esta esfera de antiformalismo. Primero, justamente esto, se advierte que la peticionaria manifiesta ser hija de la imputada, señala que tiene 10 años de edad. Tratamos de eso. Segundo, está siendo realizada la petición por medio de un correo electrónico que no está regulado, pero por medio de la jurisprudencia se ha considerado de que puede, o sea, que a fin de garantizar la protección jurisdiccional y el derecho de petición y todo, y por la misma situación en la que se da, nos encontramos, se pudiese realizar de esa forma. Después, empieza la sala a hacer una relación en torno al principio del ejercicio progresivo de las facultades para los niños, niñas y adolescentes. Empieza a desarrollar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a realizar peticiones por sí mismo. Y aquí lo relaciona con que el legislador dispuso que cualquier persona puede solicitar habeas corpus a favor de alguien más. Artículos 4 y 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, en relación con la sentencia del 13 de agosto del 2015 y 226 del 2015. Por tanto, aunque la solicitud fue presentada por una niña que además manifiesta ser hija de la privada de libertad, ello no impide el trámite del proceso porque su solicitud ha sido realizada en el marco de los ejercicios de los derechos fundamentales, en especial de acceso a la justicia, que la GLEPINA reconoce a todo niño, niña y adolescente.
Después ya empieza a hablar, vea, por ejemplo, en el caso de las mujeres con hijos menores de edad, los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas y las reglas de Van Gogh. Ya empieza a ser un poco más extensa la fundamentación, haciendo mención de que la autoridad demandada no le ha programado a la imputada audiencia especial para conciliar y vincula su reclamo con aspectos que debieron ser considerados por la autoridad judicial al fundamentar la decisión que ordena la detención provisional, como su condición de género, el interés superior de la niñez y la razón para superar la prioridad que en principio tienen las medidas no prohibitivas de libertad. Y después, en base a eso, se resuelve realizar lo siguiente, ¿verdad? Primero, hacer una intimación al juez de primera instancia, verificar en el proceso penal, requerirle al juez las siguientes certificaciones. Y después continúa diciendo lo siguiente, o sea, como verán, permítanme, es bastante particular la forma, después empiezo a hablar un poco de las medidas cautelares, pero es bastante particular la forma en la que vemos plasmado esta petición de habeas corpus. Y si me preguntan, ¿y realmente lo hizo la niña o la niña se auxilió de un abogado o un estudiante de derecho? Bueno, son posibilidades, pues, o sea, realmente. Lo que pasa es que la forma en la que la misma naturaleza de la petición y lo que se busca con este tipo de proceso constitucional es que no estoy diciendo que esto sea el caso y que en el caso de que les está proyectando no sea auxiliado a su vez de alguien que tuviera conocimientos jurídicos, pero el deber ser es que en este tipo de procesos constitucionales, por la misma tutela de los derechos que se realizan, el mismo pueda ser realizada la petición por alguien que no tenga el más mínimo conocimiento jurídico. O sea, de hecho, se podría estar el privado de libertad que haya completado únicamente hasta que una educación básica, estar realizando, estar escribiendo pues justamente el por qué considera que se le está vulnerando justamente, pues porque es sujeto de la protección del proceso constitucional de habeas corpus. Realmente decir que sí es posible, pero no sería tan común el hecho de alguien que tenga como el completo desconocimiento de todo eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Todo bien hasta el momento, Lick. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues continuemos. Bueno, eso era como en el 41 encontrábamos como justamente este auto de exhibición personal, y nos dice que el auto de exhibición personal deberá decretarse de oficio cuando hubieran motivos para suponer que alguien estuviese con la libertad ilegalmente restringida. Y continúa desarrollando, el tribunal
cometerá el cumplimiento del auto de exhibición personal a la autoridad o persona que sea de su confianza del lugar que deba cumplirse, y empezó a hablarlo de 6 leguas en contorno, con tal que sepa leer y escribir, tenga 21 años cumplidos de edad y esté en el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Ninguna persona puede excusarse de servir al cargo de juez ejecutor por pretexto ni motivo alguno, excepto el caso de imposibilidad física legalmente comprobada, juicio del tribunal o por alguna de las causadas enumeradas en el artículo 187. Y cuando hable el 43 de cometerá el cumplimiento de la autoexhibición a la autoridad o persona que sea de su confianza, del lugar en que va a cumplirse, o 6 luegos en contorno, con tal que sepa leer y escribir y tenga 21 años de edad cumplidos y esté en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, desde ahí empieza a desarrollar parte de esta figura del ejecutor. El auto de exhibición se contrae a que el ejecutor haga que se le exhiba a la persona del favorecido por el juez, autoridad o particular bajo cuya custodia se encuentre, y que se le manifieste el proceso o la razón por que está reducida a prisión, encierro o restricción. Si no se sabe quién sea la persona cuya libertad está restringida, se expresará en el auto que debe exhibirse la que sea. Si se tiene noticia de la persona que padece, pero se ignora la autoridad o el particular bajo cuya custodia esté, se expresará en el auto que cualquiera que sea esta presente a la persona cuyo favor se expide. El ejecutor, acompañado del secretario que nombre, intimará el auto a la persona o autoridad bajo cuya custodia esté el favorecido en el acto mismo de recibirlo, si se hallara en el lugar, o dentro de 24 horas si se estuviese fuera. Todos estos aspectos relacionados con a nivel procedimental del habeas corpus, lo vamos a ir como detalle. Ahorita lo estamos viendo de una forma un poquito más general, pero ya lo vamos a ir a ver de forma bastante detallada. Porque a nivel procedimental, si ustedes ven por la forma en la que están relacionados los artículos, pueden no ser tan claro. A mí en lo personal no me parece que pueda ser que la gran mayoría de artículos en torno al habeas corpus sean sumamente claros y que no requieran el más mínimo nivel de explicación. Pero quizás me voy a detener en lo siguiente. Existe una serie de requisitos de procedencia de la pretensión de habeas corpus. Los mismos se desarrollan un poco más en torno con diferentes aspectos jurisprudenciales, pero nos permite dividir como los diferentes elementos dentro del habeas corpus, y podemos hablar lo siguiente. Primero, tiene que existir un sujeto activo. Es decir, es la persona o personas de las cuales se solicita protección de carácter jurisdiccional. Es decir, aquellas personas que están sufriendo un menoscabo en la esfera de protección de sus derechos de libertad física o integridad personal, ¿verdad? Eso sería el sujeto activo, es decir, quienes están siendo menoscabados en sus derechos. El sujeto pasivo va a ser la autoridad judicial, administrativa o incluso un particular contra quien nosotros estamos dirigiendo nuestro reclamo. El elemento, que sería un órgano jurisdiccional, que va a ser el tribunal que debe pronunciarse sobre la pretensión que estamos haciendo. Un cuarto elemento, que se llama el petitum, es decir,
la formulación concreta de la petición que estamos realizando, lo que estamos pidiendo. Adicionalmente, tenemos también la causa petendi, que es indicar cuáles son prácticamente los hechos sobre los cuales debe pronunciarse el tribunal. Es básicamente una introducción o una afirmación de los hechos relacionados con esta petición que estamos realizando. Y adicionalmente tenemos toda la serie de elementos de hecho y de derecho en los que se fundamenta nuestro reclamo, que esto es la argumentación fáctica y jurídica. Es decir, eso sería como como los elementos que debiese contener. De forma general, podemos decir que, previo a continuar con el desarrollo del demás articulado, podemos decir que está estructurado de la siguiente manera. Primero, de conformidad al artículo 40 y 41, tendríamos la presentación de la solicitud de habeas corpus. Luego de la presentación de la solicitud de habeas corpus, viene un examen inicial o un examen liminal. ¿Cómo? Es decir, que en este examen puede pasar lo siguiente, como vimos en el amparo, como vimos en el proceso de constitucionalidad. Pero en este examen puede pasar lo siguiente. Primero, vean que se nos declare improcedente. Que segundo, que se nos realice algún tipo de prevención. Si se nos realiza algún tipo de prevención, pasa lo siguiente, tenemos las mismas posibilidades que en su momento vimos con el amparo. Si se nos realiza una prevención y nosotros cumplimos la prevención, se va a decretar el auto de exhibición personal y se va a solicitar informe de defensa a la autoridad que se encuentra demandada. Si no se subsana la prevención dentro del plazo legal o no se evacúa en el término que nos presentan, se va a declarar inadmisible lo anterior de conformidad al artículo 18. Si, esas son como las dos primeras posibilidades, ¿vea? Que nos realicen una prevención, la otra es que no lo declaran improcedente. ¿Vea? La siguiente sería de que efectivamente se nos admitiese sin ningún tipo de prevención y se proceda al nombramiento de un juez ejecutor. Se solicite este informe de defensa. En esto tienen que relacionar al artículo 26. Y posteriormente de esta etapa en la que se nombra el juez ejecutor, se solicita este informe, van a ser recibidas las diligencias por parte del juez ejecutor y el informe de defensa. Existe la posibilidad que se dicte un sobreseimiento o una sentencia. Lo anterior según sea el caso. Para el sobreseimiento tenemos que relacionar el artículo 31, ¿sí? Permítame. Sí es el 31, pero
Sí, es el 31. Y el siguiente, en torno a la sentencia, sería el 71, que nos dice: devuelto el auto de exhibición por el juez ejecutor, la sala o cámara resolverá dentro de los 5 días siguientes al recibo de aquel, salvo que estimare necesario pedir el proceso si lo hubiere, lo que hará en la siguiente audiencia. En este caso, el tribunal librará oficio a la autoridad respectiva para pedir el proceso o usará la vía telegráfica con aviso de recepción si la autoridad reside fuera del lugar donde aquel tiene su asiento. La autoridad requerida remitirá el proceso a la Cámara sin pérdida de tiempo en el mismo día en que reciba la remisión. La sala o Cámara resolverá dentro de los 5 días de haber recibido el proceso. Es decir, esa es como, ahí estaría prácticamente concluyendo esta etapa del proceso constitucional de habeas corpus. Pero también existe la posibilidad que las diligencias que presenta el juez ejecutor se encuentren incompletas o sea necesario requerir algún tipo de información adicional previo a dictar resolución. En este caso, puede incluso de forma excepcional abrirse un plazo probatorio. En torno al plazo probatorio, el artículo en mención en relación es el artículo 29. Que nos menciona que concluidos los términos de los traslados de audiencia se abrirá el juicio a pruebas por 8 días si fuera necesario. He de aclarar, ¿verdad?, de que este tipo de normativas se aplican normativas a nivel procedimental en torno al amparo, porque se da una aplicación analógica en el proceso de habeas corpus. O sea, antes que me digan, miren, pero se habla del amparo y no del habeas corpus, sí, efectivamente, pero a nivel procedimental vamos a estar utilizando justamente este tipo de normativas relacionadas con el amparo. Particularmente en los artículos 70 y, bueno, no, el 29 que les mencioné sería un ejemplo de este. Y también el artículo 31 que nos habla en torno al sobreseimiento. Igual que en el amparo, no necesariamente va a ser, se va a aperturar un plazo probatorio. El mismo va a depender de la misma naturaleza de cada una de cada uno de los casos en concreto. A diferencia de, permítanme, a diferencia de los demás procesos constitucionales que hemos estado viendo, en el caso de el habeas corpus tiene la particularidad de lo siguiente. Y esta particularidad la vemos desarrollada en el artículo 72, que nos dice lo siguiente: si la resolución fuese concediendo la libertad del favorecido, liberará inmediatamente orden al juez de la causa o la autoridad que hubiese restringido la libertad. Pero en el inciso segundo nos dice lo siguiente: si la resolución fuese denegando la libertad del favorecido y hubiese sido pronunciada por una cámara de segunda instancia, el favorecido o quien hubiese solicitado la exhibición podrá interponer dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la notificación recurso de revisión ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
la que lo resolverá con solo la vista de los autos. Para este efecto, la Cámara retendrá el proceso si lo hubiera pedido durante el plazo indicado en este inciso. Si la Cámara denegare la admisión del recurso, el interesado podrá recurrir de hecho conforme a las reglas generales. Cualquiera que fuera la resolución de la sala o Cámara, la certificará la autoridad respectiva para que le agregue los autos que el archive si no hubiera proceso. Si el juez no cumpliera la resolución de la sala o de la Cámara, ésta lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y la Corte destituirá al inferior desobediente ordenando su juzgamiento. Si el funcionario desobediente perteneciera a cualquier otro órgano del gobierno, la Corte procederá como se dispone en el artículo 61 de esta ley. Les hacía mención por la posibilidad de interponer recurso de revisión ante una denegatoria del habeas corpus, siempre y cuando, dos cosas, vea. Primero, si la resolución fuera denegando la libertad, vea. Partamos de eso. Regla general para la interposición de los recursos es la existencia de un agravio. En este caso, el agravio se manifiesta en la denegatoria de la libertad, vea. Es decir, justamente el primer requisito. Y el segundo, que hubiera sido pronunciada por una Cámara de segunda instancia. Como recordemos, existe la posibilidad de presentar ante las cámaras de segunda instancia. Si es presentada ante una Cámara de segunda instancia, justamente va a ser la Sala de lo Constitucional la que va a resolver este recurso de revisión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. Licenciado. ¿Cómo, Alonso, perdón? Sí, buenos días, licenciado. Una pregunta. Siempre, desde el principio de la clase, me surgía una duda, ¿verdad? Porque al principio hablábamos de proceso institucional, ¿cómo se llama? Perdón, y el amparo, y último que estamos viendo, el habeas corpus, pero el habeas corpus menciona de que se puede interponer cuando también en contra de personas particulares que estén obstaculizándolos el derecho de la libre, ¿cómo se llama? El de libre tránsito, algo así, ¿verdad? O la libertad, perdón, la libertad. Entonces, pero un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de eso? Porque yo entiendo y comprendo que cuando se refiere a autoridad, sería autoridad del gobierno, ¿no? Pero cuando sería una persona particular, ¿frente a qué ejemplo lo puede mencionar usted, un ejemplo de eso cuando se refiere a una persona particular? Vaya, le voy a poner un ejemplo que de hecho es parte de la jurisprudencia de la sala en torno a justamente el habeas corpus contra persona particular. Creo que lo mencioné al principio, se da lo siguiente, pero quiero ver si se los puedo proyectar. Aquí está. Creo que aquí está. Creo que al final sobreseyeron, pero tiene la particularidad de que es... Ok. Aquí está, permítame. Licenciado. Dígame. Tal vez como ejemplo, y pregunto a la vez si estoy en lo correcto, en el tiempo del conflicto interno en El Salvador, estuvo acá el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando habían situaciones por ambos, digamos, beligerantes, habían problemas en donde
hacían capturas ilegales y hacían privaciones de libertad. Eso más que todo lo hacía el ejército. La Cruz Roja Internacional verificaba tales situaciones y llegaba a los cuarteles a identificar, a ver, a constatar. De igual manera, en los grupos alzados en armas, algunas veces hacían captura tanto de militares o paramilitares como de personas particulares. Entonces, mi pregunta, ¿será que esto también obra en el sentido del habeas corpus con particulares? Mire, puntualmente, vaya, puntualmente las actuaciones realizadas por la Cruz Roja no serían un habeas corpus, ¿vea? O sea, partamos que la Cruz Roja es una organización de derecho internacional de asistencia humanitaria para personas afectadas por conflictos armados, ¿vea? Y por la violencia armada, porque incluso le han hecho un poco más extensa su aplicación. Si las situaciones tal cual, ambas que plantean, hubiesen sido sujetas al habeas corpus, solo que pasa algo particular. Cuando se encuentra cuando se trata de aspectos relativos a conflictos, ya entran otra serie de normativas de carácter internacional en relación a los conflictos. Pero sí, en el planteamiento que realiza, un ejemplo, si una privación de libertad realizada por un grupo beligerante puede ser tutela del habeas corpus, sí pudiese ser tutela por medio del habeas corpus. Pero la misma va a ser también, o sea, dentro de estos aspectos relacionados al conflicto bajo otra serie de instrumentos adicionales a la habeas corpus, ¿verdad? Pero eso es en materia, son materias de derecho internacional humanitario. El ejemplo que yo les planteaba era justamente el de la clínica Meyer, que les decía de que se había planteado un habeas corpus en contra de esta clínica de salud mental. De hecho, si quieren, medio veámoslo antes de concluir, porque de hecho es súper corto, porque al final no hacen un sobreseimiento definitivo. Pero si ven, la demandante... Licenciado, Dígame. perdone que la interrumpa, solo quería pedirle permiso porque tengo que entrar a una reunión de trabajo y voy a Sí, tener sí, que sí, desconectarme. no se Gracias. preocupe. Veamos lo siguiente. La demandante argumenta en su solicitud que por enfermedad alcohólica de mi hijo optó por internarlo en la clínica tal, esta clínica Meyer. Dice dónde estaba situada la clínica, fecha de la cual no he vuelto a saber de mi hijo, ya sea viéndolo, hablándolo por teléfono, por orden de dicha clínica. El tercer día de haberlo internado, me acerqué a la clínica para cancelar lo que debía y al sacar a mi hijo, le empezaron a poner una serie de obstáculos, incluso relacionados a los honorarios que debieron de haber pagado. Consideraron que la detención ilegal de mi hijo por deuda es una extorsión. También considero que a mi hijo se le detiene ilegalmente porque no existe juicio penal ni orden administrativa para su detención. Pongámonos a pensar de que ustedes llegan a una clínica particular y de repente, por decir un ejemplo, deciden como, bueno, ya me voy, vea. Y le dicen, mire, usted no se puede ir. Bueno, ¿y por qué no me puedo ir? No, si es que no le han dado el alta. Pero realmente pasa lo siguiente. En una clínica particular, si bien es cierto, está el deber,
hipocrático, ¿vea? De los médicos, no lo pueden retener en contra de su voluntad. Lo que sí van a hacer es que le van a hacer que firme una cesión de responsabilidad de que usted se está retirando en contra de las indicaciones del médico, ¿vea? Pero si yo decido que en ese momento me voy, yo estoy consciente, se puede hacer. Caso contrario, recaeríamos justamente en el ejemplo que les estoy proyectando, que es lo que sucedió en esta clínica Meyer en torno a esta privación de libertad realizada por esta clínica de salud mental, con la privisión de libertad de una persona que había sido ingresada para un tratamiento de alcoholismo. Pasaría lo siguiente, igual como que si una persona entrase a un proceso de rehabilitación, a una clínica de rehabilitación, y en algún momento dijera como, mire, ¿sabe qué? Yo ya me voy. No lo pueden mantener en contra de su voluntad, lo pueden tratar hasta cierto punto de convencer, si quieren verlo de ese punto, pero a la larga, si la persona es mayor de edad y dice ya me voy, no hay forma en la que lo puedan retener en contra de su voluntad sin que lo mismo constituya una vulneración de derechos, ¿vea? Es decir, este tipo de vulneraciones es más fácil como identificarlas si lo vemos como dentro de este tipo de situaciones, como la que les acabo de proyectar en torno a la clínica Meyer, o otra sería justamente una clínica de rehabilitación, ¿vea? Que de repente la persona fuera ingresada en un centro de rehabilitación o que fuera ingresada en un albergue de rehabilitación, y a la hora de querer retirarse y la respuesta sea, mire, usted no se puede ir porque usted no se ha recuperado de su adicción, ¿vea? Y que usted solo se va a poder ir de aquí a 10 meses o de aquí a 1 año y medio o de aquí a 2 años que termine nuestro tratamiento. O sea, realmente en ese momento se volvería justamente una vulneración grave a la libertad personal. No sé si tienen alguna pregunta. No, licenciado, perfectamente y muchas gracias por el ejemplo. Lo que pasa está que ingresé a la clase después, entonces no había escuchado ese ejemplo. Así Ok, que muchas no gracias. se preocupe, con gusto. Bueno, entonces nos vamos a estar quedando hasta aquí y darles las gracias a todos y todas por su atención. Nos estaríamos viendo hasta la próxima sesión. Hasta luego. Excelente, muchas gracias, licenciado, y buen día a todos. Gracias, feliz día a Está todas bien, y todos. licenciado, muchas gracias.